de transmitir lo que se hace y se hace bien. Se generó este mecanismo que se llama Consenso de Montevideo, que además fue un consenso. O sea, no es cualquier cosa la forma en la que se negoció entre los países para que suscribieran este acuerdo, y que trae puntos. Es una agenda que no contradice la de 2030, pero que busca integrar un poco mejor, o de manera, más bien su eje son los cambios en la dinámica demográfica. Entonces pone atención en población, niños y jóvenes, pone atención en adultos mayores, pone atención en los temas de poblaciones indígenas y afrodescendientes, etcétera. Es una agenda que está más acorde con la situación latinoamericana. Claro, el reto aquí es que podemos tener muchas agendas, de estas medidas prioritarias también ya hay indicadores, entonces está más o menos en paralelo con lo que está pasando con los ODS, pero bueno, el problema es articular las agendas, y para mí el reto principal, más allá de agendas y indicadores, es cómo define eso las líneas en términos de las políticas orientadas hacia el desarrollo. Y voy a cerrar ya con la última lámina, que escribí a la 1 de la mañana, y que que yo creo que responde a una preocupación, ¿no? O sea, yo veía, ayer justamente estábamos en otro evento discutiendo sobre la posición de Trump en torno al tema de cambio climático, ¿no?, que es uno de los ejes centrales de la Agenda 2030. El tema de la migración internacional, creo que el panorama es todavía más incierto. Y ahí quiero decir que el tema de la gobernanza en la migración internacional, que uno parecería que es un tema de políticas migratorias, sí tiene un cruce con la agenda de desarrollo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hemos visto cuando uno ve los modelos europeos, Estados Unidos, Canadá, Australia, la forma en la que se gobierna el movimiento de migración tiene un impacto en la integración o no de los migrantes al contexto de destino, y genera situaciones de vulnerabilidad o no. En el caso de nuestra región, tenemos Estados Unidos con 12 millones de indocumentados en una situación de vulnerabilidad terrible, y tienes Canadá con 20% de la población nacida en el extranjero y sin indocumentados, ¿no? Entonces eso ya te habla de escenarios distintos de vulnerabilidad y de desigualdad. Y bueno, yo creo que otro de los grandes temas con Trump va a ser el que tiene que ver con qué pasa con la cooperación internacional y su financiamiento. Y bueno, creo que ya con eso termino. Muchas gracias. Bien, agradecemos a la doctora Yorgule su intervención, muy interesante, y le daremos la palabra al maestro Cordera para que haga su comentario a la ponencia. Sí, muchas gracias. Trataré de ser muy puntual porque supongo que la excelente presentación de Silvia ha provocado ya dudas, preguntas y ganas de comentarlo, ¿no? Entonces, para el tiempo. Me parece, empezando del final para el principio, creo que antes que nada, empezando por el principio, demografía y economía como disciplinas académicas, intelectuales, son como vecinos distantes, ¿no? Sí. En el caso de nuestra facultad lo institucionalizamos, acabamos con la demografía como materia. Y yo creo que es una buena llamada de atención y muy buena oportunidad la que nos ofrece la presencia de la doctora Yorgule aquí para retomar el tema. Tenemos que dejar esa distancia y asumir que no se puede hacer buena economía política y buena política económica sin demografía, sin incorporar a los reflejos vamos a llamarles así, analíticos y luego políticos, pues las enormes y desafiantes variables que hacen de la demografía, aquí ya no como disciplina, sino como realidad, pues una realidad portentosa, nada homogénea, sujeta a múltiples dinámicas internas y consecuentemente, como creo que lo dijo con mucha
puntualidad, Silvia, con diferentes implicaciones en términos de políticas. Y si queremos hacer políticas y queremos alcanzar los objetivos del desarrollo sustentable, pues más vale que incorporemos a nuestro razonamiento con fines de política y desde luego a nuestros diseños de política, pues esta enorme variedad de la que nos ha dado cuenta Silvia de una manera muy precisa y muy puntual, muy atractiva, Silvia. Entonces yo haría un primer voto porque académicamente acabemos con esa distancia. Y ya que además en la Universidad Nacional hay un posgrado en demografía, por fin, y bueno, y tenemos esta cercanía con el Colegio de México, pues hagamos lo necesario para que las nuevas generaciones no salgan con esta enorme falla que se convierte en una falta de reflejos para hacer políticas. De ahí que sea uno de nuestros grandes errores y fardos en materia de políticas, es que hacemos una y otra vez políticas homogéneas, como si la población fuera pareja, como si el territorio fuera parejo, como si no hubiera variedad climática o ecológica. Conclusión elemental que seguimos digiriendo: las políticas fallan, porque no asumen la peculiaridad, la diversidad y la variedad. Y creo que esta advertencia que nos ha hecho Silvia, esta llamada de atención, es muy pertinente y muy importante, y lo celebro. Gran pregunta, gran desafío dentro de los objetivos del desarrollo sustentable o no. ¿Cómo valorizar los bonos? Es decir, ¿cómo evitar que los bonos, el bono demográfico y ahora incorporaría esto que Silvia llama el bono de género, y que evidentemente no está valorizándose? Si ven ustedes la razón de dependencia y de participación de la mujer en el trabajo, la lentitud, para muchos de nosotros más bien ha sido una época de incremento enorme de participación de la mujer al trabajo y a la educación superior. Las cifras indican lo contrario. No ha sido vertiginosa esta incorporación si lo comparamos con los países avanzados y con los países latinoamericanos. Entonces, ahí hay un problema. Y sé que quizás esto sea un pecado capital, pero tratar de medir en términos de pérdida de productividad, pérdida de producto, esta falla en la participación de género, tanto en el trabajo como en la educación superior, pues sigue siendo muy pertinente e indispensable para el contexto dentro del cual queremos, con nuestro trabajo, ubicar el esfuerzo mexicano para cumplir con los objetivos del desarrollo sustentable. Yo no paré la mano cuando lo pidió Silvia, pues porque no conozco a fondo el consenso. He oído hablar del consenso de Montevideo, pero ahí se recoge, por lo que pude ver, el viejo, indispensable tema de la relación entre población y desarrollo. Pero nos llama a asumir la diversidad en esto que llamamos la población y no verla como una variable homogénea. Eso es de los temas que más importantes, pues, bueno, para mí, a partir de mi ignorancia de la cuestión, que deberíamos incorporar en nuestro discurso y, de ser posible, en nuestro texto sobre México y los objetivos del desarrollo sustentable. Nos ha pasado lista a los desafíos, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando ella hablaba familia, trabajo, conciliación de la relación entre familia y trabajo, ¿qué implica? Bueno, nos lleva inmediatamente, lo dijo ella, a esto que ahora se llama la economía al cuidado y la deseconomía o la economía del descuidado, que es la que nos caracteriza en México todavía. Es decir, es una insuficiencia realmente alarmante en esta materia. Pero podríamos complicarnos la vida y decir, bueno, es que también lo que está cambiando a nivel mundial, y probablemente cambie entre nosotros, no de una manera general, porque nunca sucede así, pero sí de una manera tipo archipiélago,
es el papel del trabajo en la economía, en la producción, en el proceso de desarrollo, porque entre otras cosas, la manera de trabajar está cambiando y va a cambiar. Y entonces esta relación familia-trabajo se va a complicar porque el trabajo se va a hacer dentro de la familia, ¿no? Sí, se va a hacer en los hogares. No digo que todo el trabajo, pero por lo que uno lee, hay tendencias muy fuertes en el sentido de que la ubicación del trabajo tiende a cambiar gracias a la tecnología. Y entonces el gran tema, digamos, de hacer compatibles cambio tecnológico con cambio demográfico, con cambio climático, se nos pone encima de la mesa como pues un desafío no para el 2050, sino para hoy. Y terminaría diciendo que creo que es muy importante seguirle la pista, tomarle el pulso a esta cuestión del llamado bono demográfico. De este bono demográfico, digo, como noción, como vocablo, lo echó a perder el presidente Fox, ¿no? Porque anduvo presumiendo el bono demográfico, que junto con el bono democrático nos volvería un país desarrollado. Bueno, no nos volvimos un país desarrollado, el bono demográfico se ha ido gastando o quemando. Yo soy uno de los que habla de los pagarés, ¿no? Y agregaría, es un pagaré que parece que no se va a pagar nunca, ¿no? Si vemos el bono demográfico en términos de cómo se despliega en ocupación, en ingresos de desocupación, que tienden a ser precarias en los dos sentidos, ocupación precaria, ingreso precario. Y entonces es muy difícil hablar del bono, pero al mismo tiempo, y esto quizás es lo que haya que resaltar, es que la fatalidad no nos ha llegado, salvo la de anoche. ¿No? La fatalidad de que se acabe el bono demográfico tiene que extenderse, y entonces, de acuerdo con lo presentado aquí, existe una especie de periodo de gracia un poco más largo que el que nos daban los cálculos hace unos 10 años, y es entonces importantísimo poner de relieve esta gran oportunidad que todavía tenemos con bono demográfico si es que cambiamos la pauta de desarrollo y nos vamos por un nuevo curso de desarrollo, como proponemos algunos. Por último, la cooperación internacional no es nuestro tema en este momento, pero sí va a tener que serlo, porque la ponencia de una nueva era de cooperación internacional no va a venir del norte. Las actitudes ante digamos, el hecho de que no se quiera hablar en ODS de migración y población, bueno, revela entre otras cosas que pues, el destino alcanzó a Europa porque no quiso hacer una política europea de población y migración, a pesar de tantos años que lleva la Unión Europea cocinándose. Lo soslayaron, hicieron a un lado la cuestión hasta que les cayó la realidad, ¿no? Nosotros somos, dice Silvia, un país receptor ya de migración, más o menos importante, no a los niveles europeos, ni siquiera estadounidenses, pero seguimos siendo un país de tránsito migratorio. Y creo que incorporar a estas reflexiones, ella lo dijo de pasada, el tema del Triángulo del Norte, es decir, el tema de Centroamérica y sus implicaciones sobre nuestras relaciones sociales, políticas, laborales y nuestras relaciones internacionales, para no resolverlas más como han tratado de resolverse ahora, ¿no? Llevando el polígono de seguridad de los Estados Unidos al sur de México y haciéndole el trabajo sucio a los norteamericanos. Bueno, esas voces se van a oír muy estruendosas. Y yo creo que sí es muy importante entonces pensar a la cooperación internacional en términos de una agenda nueva, renovadora del asunto, que tenga como eje migración y población precisamente. Pues muchas gracias y muchas gracias, Silvia. Bien, tenemos oportunidad para algunas preguntas o comentarios. Si alguien quiere utilizar el micrófono, nada más alza la mano, por favor. Gracias, buen día. Si no hay otro, sobre
la última diapositiva, que obviamente es la más tópica. Yo tengo la impresión de que, en particular alrededor de la cooperación internacional sobre cambio climático, donde se ha estructurado un consenso enormemente sólido si se compara con otros consensos internacionales de cooperación, y que enfrenta ahora el desafío de una actitud que niega los acuerdos alcanzados y que niega las bases sobre los que se establecen, pudiera pensarse en que la comunidad internacional, en particular en esa materia, quizá en otras, iniciara una suerte de proceso de educación en la materia para fortalecer el consenso y para hacer más convincente aún la argumentación y la calidad de la agenda de trabajo cooperativo que está planteado a raíz del Acuerdo de París. Quizá, más que dar por perdida la batalla, tratar de hacer valer de nuevo los argumentos, con la esperanza de que la argumentación sólida y bien fundamentada sirva de algo. Gracias. Adelante. Gracias, doctora. Le agradecería mucho un comentario de la última diapositiva donde se menciona los pueblos originarios como uno de los asuntos de interés del Consenso de Montevideo. ¿Qué podría usted ampliar al respecto, sobre todo tratándose de la importancia que esto tiene para nuestro país? Muchas gracias. Más que una pregunta, un comentario, Silvia, las tres señalamientos que creo que son muy importantes en términos de lo que no está suficientemente acentuado en los ODS, ¿no? Por una parte, el tema de migración, y obviamente todas las hipótesis por qué no pudo incorporarse en la agenda, está tocado marginalmente, es una mención. El otro, el tema de los muertes evitables, homicidios, accidentes, suicidios, ¿no? O sea, cuando son tendencias globales, y me gustaría la explicación, o sea, ¿cuál sería posibles hipótesis por qué no fueron abordadas en su plenitud? O sea, y la otra tiene que ver con dos comentarios que hiciste que tienen que ver más con política pública. Uno es esta visibilidad que nos da la demografía desde donde la estás viendo, de esto, del rezago educativo del país. 33 millones de mexicanos que son analfabetas, que no han terminado educación primaria, educación básica, media superior, y que nos dan cuenta del enorme vacío de política pública para atender esta población que damos, digamos, por descontada, que ya son parte de este rezago educativo, que es del mismo tamaño de la población que está escolarizada. O sea, es realmente evidente la enorme ausencia de una política de integrar a esa gente a un nivel educativo. Y el otro es creo que es muy importante, subrayado del bono de género, en términos de la potencialidad, decía el doctor Cordera, pero en términos realmente que este bono de género implicaría una reconstrucción de un curso de desarrollo para incorporar, porque las mujeres se han ido incorporando, pero en condiciones de mayor precarización. Entonces ha habido un bono de género que ha contribuido a la sobrevivencia, pero también ha contribuido a una mayor, digamos, subordinación de las mujeres a estas condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, el bono de género tiene el enorme peso de que pareciera que es algo positivo en sí, pero no hay condiciones para su incorporación, por lo menos en el corto plazo. Bien, si no, yo tengo una. Lo tocó Rolando también, el tema del bono demográfico y la concepción del trabajo. Es decir, 5 días a la semana, 8 horas, eso ya se acabó. Yo creo que ya se acabó porque sobran los seres humanos para el trabajo que se ofrece. Entonces, tiene que haber un cambio en la concepción del trabajo y tiene que haber en la economía del cuidado o del descuidado comunal, pero
no solo en México, sino en el resto del mundo. Es decir, ya no hay trabajo para tanta gente. Entonces, la concepción, el bono demográfico, de alguna forma va a tener que tomar en cuenta estas consideraciones para proponer una nueva forma de trabajo y que no implique un crecimiento en la desigualdad. Okay, perdón. Ya lo voy a dejar acá. Sí. No, bueno, muchas gracias por los comentarios. No tengo así como la respuesta de todo, ¿no? Pero es esta parte de irlo haciendo como un diálogo, pero como que queriendo más o menos organizar de alguna manera los diferentes preguntas. Bueno, la primera, como tú empezaste con demografía y economía, yo creo que es un poco mandar el mensaje que la demografía es una herramienta, dice un demógrafo chileno, Alberto Paloni, que es una cajita de herramientas, ¿no? Que puede servir a la economía, a la sociología, a la antropología, etcétera. Entonces, pues verlo así y ojalá haya una mayor sinergia en la integración de los programas de estudio de los economistas. Yo creo, bueno, varias de las preguntas tenían que ver con el tema del trabajo y justamente lo que yo decía que en las dos discusiones, bono demográfico y bono de género, pues el eslabón débil es cómo las insertas en un contexto de cambio del trabajo por cambio tecnológico, por la aparición y desaparición de ocupaciones, ¿no? Que además tiene un efecto en los procesos políticos, creo que es parte de lo que estaba en el discurso antiinmigrante en la campaña política en Estados Unidos, ¿no? Y cómo haces para aprovechar esa experiencia además en este contexto de tanto cambio en el mercado de trabajo. Cuando la primera literatura sobre bono demográfico se basó en la experiencia del sudeste asiático, en concreto sobre todo en el caso de Corea del Sur, ¿no? Y era un poco la idea de decir, bueno, cómo Corea del Sur tuvo este cambio tan acelerado en una generación en términos educativos, con una política de Estado muy asertiva en términos de la generación de alternativas económicas a través de las empresas medianas y pequeñas, y esto en sinergia, y esos son economistas, en sinergia con un espacio de aumento a la productividad y aumento del ahorro, ¿no? Por ejemplo, porque una de las ideas que está detrás de la capitalización del bono, desde la parte macro, no desde la parte micro, tiene que ver como en la medida en que a nivel familiar pues tienes menos hijos, pues supondrías que tendrías mejores condiciones para el ahorro y ese ahorro tiene un efecto positivo sobre el crecimiento o tendría un potencial efecto positivo sobre el crecimiento económico y bueno, he visto a nivel más macro el aumento en la productividad y en el uso de la población en edades laborales. Entonces sí es cierto que ese paradigma que está detrás del bono demográfico a lo mejor se tiene que reformular en un contexto de cambio del concepto de trabajo, ¿no? Pero yo creo que todavía con más razón da espacio para discutir qué implica. Y entonces hablaban de precariedad, de condiciones de ocupación precaria y ingresos precarios. Entonces la idea del bono demográfico, en términos desde la demografía económica, que no se hizo tanto en México, pero sí en otras partes del mundo, está más enfocada a cómo generas el contexto económico, donde aumentas el ahorro y aumentas esta posibilidad de sinergia con la dinámica macroeconómica en general. Entonces yo creo que es un punto para discutir, que el tema del cambio en el mercado de trabajo plantea retos, porque si no habíamos resuelto el problema de generación de empleo y de generación de empleo con condiciones de cierta certidumbre, pues ahora el escenario con el cambio tecnológico es mucho más incierto en torno a eso, pero que a lo mejor si uno quiere verlo como que hacer de la necesidad virtud, pues que también te abre espacio para replantear aspectos como que justamente el tema de conciliación familia-trabajo también te habla de la